atrás antes de entrar a la tierra prometida. Nosotros los que conocemos, recuerden que salió una generación de Egipto para entrar a la tierra prometida, pero por la incredulidad, por la desobediencia, esa generación no entró. Entonces aquí cuando ya Moisés está hablando de esa segunda generación que va a entrar a la tierra prometida. Y es interesante porque ahora dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Eso es interesante. Porque nosotros, yo creo que esta es una pregunta de una persona que es sobria delante de Dios. Una persona que tiene bien puestos los pies en las cosas del Señor para preguntar y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres en mí? ¿Qué quieres en este tiempo? ¿Qué quieres que yo haga? Porque les decía, a veces preguntamos, y hoy vamos a ver qué es lo que Dios realmente puede esperar de nosotros. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Porque esta pregunta, les decía, es muy profunda y significativa. Porque Dios no está buscando algo que Él necesite exactamente de nosotros. Porque David expresa una idea similar en los Salmos cuando dice que Dios no necesita ni riquezas, ni alimento, ni poder. Lo que Dios está buscando en su creación es una respuesta del corazón de su pueblo, una reacción del corazón de su pueblo por su bondad, su misericordia y el pacto que Dios hizo con nosotros. Porque recuerden que en un pacto hay dos personas, que esas dos personas también tienen responsabilidades para cumplir. Y Dios lo hace, y Dios lo está haciendo, y Dios lo va a hacer. Dios hizo un pacto con la humanidad en la cruz, en Jesucristo. Y Él espera que nosotros respondamos a ese pacto. Solo pide eso Dios de nosotros, Santo Dios. Por eso aquí nosotros lo que Dios busca es una respuesta del corazón. La palabra hebrea original de que pide Dios de nosotros es que Dios requiere, que Dios demanda de nosotros. Y la respuesta apropiada es, obviamente, todo de nosotros. Pero aquí, cuando dice, si nosotros leemos de nuevo el versículo 12, porque pone bien en claro muchas cosas Moisés, y dice así. Y si leemos de nuevo ahora dice, ahora pues Israel. Yo siempre digo aquí, puedes poner tu nombre. En vez de poner Israel, pon tu nombre, di, ahora pues José Luis, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Si no, que lo temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, Santo Dios. Aquí nos está hablando y nos está pidiendo un requerimiento. Y vamos a hablar por qué. Porque el primer punto es que temas al Señor tu Dios. Uno de los primeros es el temor. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar y escudriñar ahora. Porque lo demás que está pidiendo, si no es el temor que va delante de nosotros, no vamos a poder hacer de la manera correcta. No lo vamos a poder. Si no hay el temor de Dios en nuestros corazones, es difícil que lo demás se pueda hacer. ¿Por qué? Y aquí vuelvo a hacer. Dios es Dios, y siempre sigo esta frase: Dios no está jugando a Dios. Dios es Dios, creador del cielo y la tierra. Y Él quiere que su pueblo, aquellos que lo aman, aquellos que dicen Señor te amo, te creo y te sigo, que haya un verdadero temor y reverencia en nuestros corazones. Pero vamos a ver a qué temor se refiere. ¿Qué temor es? Porque siempre escucho esta frase, aún entre cristianos. No hay que temer a Dios, obviamente. No hay que tener ese temor, ese miedo a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué dicen las Escrituras? Yo siempre le digo que nosotros, familia, como iglesia, no tenemos que vivir ya bajo idealismo.
Porque hay muchos cristianos que viven bajo idealismo, siguen sus preceptos bajo idealismo. Debe ser, yo creo, yo pienso así. No, nosotros como cristianos, lo que nos rige es la palabra. Nosotros debemos caminar y conducirnos conforme lo que dice las Escrituras. Y hoy vamos a ver, quiero que me acompañen a Salmo 34, porque este Salmo 34:9 es interesante, porque hay una respuesta a lo que les estoy hablando. Porque en el Salmo 34:9 dice así: temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. En el contexto original, esta palabra temer a Jehová son dos palabras diferentes. Cuando dice pues nada falta a los que le temen. Primera palabra que dice temer a Jehová habla del temor reverencial. ¿A qué se refiere? Esto es provocado por el respeto y reverencia que se le tiene a una persona, ya esté presente o ausente. Es decir, es la reverencia, el respeto que se merece. En este caso, a nuestro Dios, el respeto, la reverencia que debe haber en nuestras vidas hacia Él. Y el otro, cuando dice pues nada falta a los que le temen, ese es el temor de qué, de miedo. Es la misma palabra que usa en Génesis cuando Adán dice y se escondió de Dios y dijo tuve miedo. Esto habla de qué, es un temor ocasionado por una amenaza, una presión o un castigo. Esta palabra en el contexto original habla de qué, de amedrantar, de atemorizar, de espanto, de susto y de miedo. Bueno, los dos conceptos llegan en el temor reverencial, el temor que es de respeto, y si también tiene que llevar este temor de susto, de miedo. Ahora no vamos a ver, yo hoy esta mañana quiero aclarar eso. No es que vamos a tener, y el Señor habla que tengamos temor hacia la persona de Dios, sino a las consecuencias de mi pecado, en las cuales está en las manos de ¿quién? De un Dios santo y justo. Vamos a Mateo 10:28, porque es necesario hablar de esto. Yo necesito que ustedes aprendan. Y es más, el Señor desde el anterior domingo me está llevando a que la iglesia sea sobria, sea sobria. Nosotros, y ahora los que nos están viendo y los que estamos aquí, nosotros sentimos el dolor también de nuestros hermanos venezolanos. Acompañamos el dolor, oramos por ellos, porque están viendo las cosas terribles que ha pasado. Y lamentablemente nosotros sabemos que esto no va a parar, va a venir. Porque el Señor Jesús mismo dice que habrá señales, y una de las señales dice: habrá terremotos y temblores por todo el mundo. No nos sorprendamos entonces por lo que está sucediendo y pasando. Sí, hay sufrimiento y dolor, sí, pero miren, nuestros hermanos venezolanos minutos antes, segundos antes, no sabían lo que iba a pasar. Por eso el Señor necesita que su iglesia viva velando y en sobriedad, familia. Velando y en sobriedad, porque no sabemos lo que va a acontecer en horas o en media hora. No sabemos. Porque hay videos que muestran aún en medio de prédicas de una iglesia se siente el temblor. No sabemos lo que va a pasar. Pero nosotros como iglesia, y el Señor nos dice que estemos velando, que estemos sobrios, que estemos listos para irnos cuando Él venga, o cualquier cosa, pero decir yo estoy listo, como Pablo decía: he corrido la carrera, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, dice. Por lo demás está guardada para mí la corona de la vida. Es esa seguridad de decir: estoy listo, si el Señor quiere y me llama, me voy con Él. ¿Cuántos podrían ser sobrios en esta mañana? Decir: si el Señor me llama, pues me voy con Él. O que diga: ay Señor, no, un ratito más, ay Señor, no, todavía no. Porque si hay ese temor, significa que todavía no estamos listos. Pues la iglesia debe estar lista. ¿Y el Señor qué espera? Primero, que aprendamos realmente lo que es el temor a Dios. En Mateo 10:28 dice así:
Y aquí Jesús enseña y enseña a quién deberíamos temer. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente mismo dice: no temas a los que quieran matar el cuerpo, no pueden tocar el alma. Escuchen eso. Temed solo a Dios. Temed solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquí nos llama entonces a corregir dónde debería ser mi verdadero temor. Porque muchos andan con temor de que pueden ser dañados, me pueden dañar, me pueden hacer algo. El Señor dice aquí: no temas a quien puede destruir tu cuerpo, porque tu alma no pueden tocar. Teme, ten temor y miedo al que puede tocar tu cuerpo y también tu alma. Santo Dios. Por eso aquí nos está hablando, y Jesús reconoce una realidad dura pero cierto. Nos está diciendo que nosotros cambiemos, seamos sobrios también ante quién temer. Porque dicen: los seres humanos solo pueden afectar la vida física. Cualquier persona puede afectarte físicamente. No tienen autoridad absoluta sobre el destino eterno de una persona, pero sí Dios. El hombre máximo puede dañarte físicamente, nada más. Por eso dice: no temas a él, temed más bien a aquel, dice. ¿Y quién es aquel? Nuestro Dios. Porque solo Dios posee la autoridad final sobre el juicio y el destino eterno de cada hombre. Jesús está recordando las prioridades. No tema más al poder humano que al poder de Dios. Jesús enseña que la autoridad humana es limitada, mientras que Dios tiene autoridad sobre el destino eterno. Entonces, al hombre, ¿por qué temer? Y eso es lo que nos hace cambiar, porque a veces tenemos miedo a accidentes o esto o el otro. Dice: no tengas miedo a aquel que solo puede hacerte un daño físico, o máximo si puede matar. ¿Por qué? Porque en el contexto que aquí estaba hablando, hay muchos hermanos que estaban sufriendo persecución y muertes, y Jesús mismo aclara: no tengan miedo a ellos. Aprendan a temer verdaderamente. ¿A quién dice? A Dios. Y ese es ese temor, que sabiendo que en las manos de Él está mi destino. Romanos 11:18. Porque yo necesito que tengan muy clara este concepto que dice: teme a Dios. Les dice ese temor reverencial, pero también, si es necesario, ese temor, ese miedo, sí, en el contexto bíblico lo habla. Miren lo que dice Romanos 11:18. Dice: sí, no te jactes contra las ramas. Santo Dios. Si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Primero está hablando aquí de lo que pasó con Israel, lo que pasó con los judíos, que ellos, siendo la rama original, fueron, dice, quebradas, y nosotros, el olivo silvestre, hemos sido, dice, injertados. No te orgullezcas por esto, porque más adelante mismo dice que Dios, para lo más difícil ha hecho Él de sacar la original, va a ser más fácil sacar lo que no es realmente de la raíz. Por eso dice: teme. Porque miren lo que dice el 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Escuchen lo que dice. Primero en el versículo 20, veamos lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 20 de segundo. Dice: bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Otra vez aparece la palabra teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues qué dice aquí: la bondad y la severidad de Dios. Aquí lo que está diciendo: fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. A esta parte no nos gusta escuchar.
Y yo quiero sacar, no es que Dios está queriendo pisar y es una persona que se levanta enojado y de mal humor y nos hace caer un rayo. Ese no es Dios. No es que se levanta de mal humor y nos trae un granizo o algo. Dios no cambia así. Él es firme en sus emociones y sentimientos. Si Él lo que tiene que hacer es solamente justicia ante el hombre. Pero cuando hace justicia, ahí muestra su ¿qué? Severidad. ¿Por qué? Porque dice así: la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí la palabra, cuando dice el 22, mira pues, el verbo mirar significa mucho más que observar. Está diciendo considera, reflexiona. Está diciendo, mira, reflexiona sobre esto, ten en cuenta esto. Pablo quiere decir a los creyentes: mediten profundamente de este carácter de Dios, de la bondad y de la severidad de Dios. La bondad, en la palabra griega, contexto original, habla de la benevolencia, la generosidad, la gracia inmerecida de Dios para con nosotros. Y también la severidad de Dios. Y esta palabra severidad en original habla de rigor, firmeza, decisiones en sus juicios. Es decir, literalmente significa cortar con precisión. Describe algo firme y decisivo. No describe a un Dios cruel, les decía. Describe a un Dios que toma el pecado con absoluta seriedad. Pablo llama a contemplar el carácter completo de Dios, su bondad y su severidad. Escuchen esto. Les dije, la bondad que se recibe y se sostiene por la gracia, nada más. Y su severidad que juzgará la incredulidad, la infidelidad y el pecado del mundo. Es decir, que Dios, cuando tenga que juzgar, porque nosotros a veces creemos que Dios, cuando juzgue, va a juzgar como nosotros que lo vemos ahora, como nuestro Padre. Y eso es lo que dice. Ahora, si tú te mantienes, tú estás gustando la severidad, la bondad, la benevolencia, la gracia de Dios, si te mantienes en esa fe. Y nosotros en esa fe lo vemos como nuestro Padre amado, nuestro Dios misericordioso. Pero si yo no me mantengo en ese, voy a conocer esa área de Dios, ya no como mi Padre, sino como juez. Porque a veces dicen muchos, no, hay como si Dios es bueno, ¿cómo va a mandar al infierno? Es que ese día no va a juzgar como padre, va a juzgar como juez. Por eso aquí Pablo nos advierte, porque Pablo une esa bondad y severidad. ¿Por qué? Porque las personas a veces, como les decía, se inclinan hacia extremos. Se imagina a un Dios que nunca castiga y solo es puro amor. Muchos creen que Dios es puro amor, mas no importa lo que hagas. Y también hay otros que llevan a un extremo, que Dios parece que está buscando a quien pisar de una, que haces algo y te pisa ahí. Y lo vemos así a Dios. Dios no es ese. Dios es mucho. Por él decía, no nos idealicemos. Conozcamos al Dios de la Biblia. Conozcamos quién es ese Dios que nos llama a la salvación, a su bondad y a su santidad, a su justicia y a su verdad. Miren lo que dice en Hebreos 10. Vamos al libro de Hebreos 10, 26. Ahí también habla de esto. Habla de la advertencia, el que peca deliberadamente. Habla de advertir al que peca sabiendo que no debería hacerlo. Dice el 26, porque si pecáramos voluntariamente, escuchen, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, miren lo que dice el 27, una horrenda expectativa de juicio. Escuchen eso, sino una horrenda. Aquí sabe lo que dice el escritor. No solo está hablando de una expectación de juicio, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor, escuchen el 29, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteara al Hijo de Dios, que tuviera por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado, e hiciera afrenta entre el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Santo Dios. Aquí es una advertencia a su pueblo. Aquí nos enseña estos versículos el temor y la reverencia verdadera, de que Dios no está jugando a Dios. Yo siempre digo esta frase: y un cristiano entonces no debería estar jugando al cristianito. No somos llamados a jugar, no somos llamados a subirnos a una ruleta y cuando me canse me salgo. Esto es el llamado de vida o de muerte, que yo debo asumir con toda la responsabilidad y no jugar con Cristo y su sangre, con la santidad y la verdad de Dios. Porque dice: si pecáremos voluntariamente. Aquí en el contexto original es interesante, porque significa intencionalmente, con plena decisión. Aquí hay un detalle importante. El verbo es si seguimos pecando. Es decir, si yo me mantengo pecando a pesar de que sé la verdad. Esto es un sentido continuo. Persiste en una conducta de continuidad, que yo sé pero sigo pecando y sigo haciéndolo. Lo hago continuamente. El autor no describe a un creyente que cae y luego se arrepiente. No está hablando de eso, porque sabemos que muchas veces nuestra debilidad nos puede hacer caer, pero lo importante es ponernos a cuentas con Dios. En primera de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Si yo caigo, me levanto y pongo a los pies y me pongo a cuentas con Dios. Aquí describe a alguien que decide mantenerse en una actitud de rechazo ante Dios. No ante una iglesia, no ante un pastor, sino ante Dios. Porque dice pisotear al Hijo de Dios. Es una imagen muy fuerte que habla aquí. No significa simplemente desobedecer. En el mundo antiguo, pisotear algo era como tratarlo algo como sin valor. Cuando lo pisoteo significa algo que no tiene valor. Santo Dios. Entonces aquí significa despreciar a la persona y a la obra de Jesucristo. Si yo me mantengo en esa actitud que no me importa, conozco la verdad, puedo ir a la iglesia, puedo servir en la iglesia, pero si yo sigo manteniéndome neciamente, porque ese es el necio. Porque una cosa es pecar por ignorancia, no sabíamos, pero la necedad es sabiendo, yo lo hago. Sé lo que tenía que hacer, no lo hago. Sé lo que no tenía que hacer y sigo haciéndolo. Y después dice: el que pisoteara al Hijo de Dios, como decía, horrenda expectativa de juicio es lo que queda. Santo Dios. Aquí esta palabra horrenda, aquí la palabra expectación y aquí la palabra juicio trae conceptos tremendos. Con el contexto original, cuando habla, dice horrenda, dice temible, impresionante, aterrador, que inspira temor. Interesante. El temor que yo debo tener a Dios. No por lo que Él es, sino por las consecuencias de mi pecado, lo que Él puede hacer. Por eso dice terrible, temible. Cuando dice expectación, dice una espera segura, una anticipación, una expectativa. Y cuando dice de juicio, obviamente habla de una decisión judicial, de una sentencia. Pero esa sentencia es, dice, temible, terrible. Eso es lo que espera, dice, aquellos. Por eso dice, horrenda cosa también es caer, ahora sí entendiendo, en manos del Dios vivo. Esta frase es tremendamente, porque lo que está diciendo literal es: temible es caer en las manos del Dios viviente. Y aquí la palabra, y es que cuando estoy estudiando, cada palabra es interesante. Cuando aquí dice horrenda cosa es caer, la palabra caer no significa simplemente encontrarse con Dios, implica quedar expuesto a su juicio sin
mediador. Es decir, nosotros que estamos en la gracia tenemos un mediador que está siempre que intercediendo por nosotros, el Espíritu y Jesucristo. Pero aquella persona que está expuesta a esto es como que ya no hay intercesión. Es interesante. Eso es terrible. Por eso el Señor también dice: si me rechazan, yo los rechazaré delante de mi Padre y de los ángeles. Porque rechazar es tan solamente pisotear la persona de Jesús, como al decir: no me importa, no me importa. Y nosotros sabiendo que quién es el único que intercede por nosotros es Jesús. Él es nuestro abogado. Por eso este concepto dice caer. En el contexto original habla que estamos expuestos al juicio sin ni nadie ya que pueda defendernos. Dicen las manos. Cuando habla en las manos, muchos contextos puede hablar de la protección, las cosas que Dios regala. Pero en este contexto, de las manos de Dios significa disciplina y juicio. Santo Dios. No quiere decir que lo vea a Dios como un Dios que solo castiga, pero debemos tener sobriedad de que si no me mantengo en obediencia a Dios, me queda una gran y terrible expectativa. ¿De qué? De juicio. Ese es el temor. Ese es el temor que debería haber en nosotros. Decir: Señor, líbrame. Por eso uno cuando entiende y tiene ese temor, decir: Señor, ayúdame que mi corazón nunca se aleje de ti. No permitas que mi corazón se pueda desviar de ti. No permitas que ninguna circunstancia, ninguna situación haga que yo me pueda alejar de ti. Que mi necedad, que mi orgullo me pueda alejar de ti. Vamos a Hebreos 12. Santo Dios, todavía. Y estoy viendo versículos, pasajes. Dice así Hebreos 12, versículo 26. Hebreos 12, versículo 26. Miren lo que dice. La voz del cual dice: conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo. Escuchen, dice la voz de que conmovió. ¿Quién es el único que conmueve la tierra con su voz? Pero que ahora ha prometido diciendo: aún una vez, dice, aún una vez conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y escuchen lo que dice el 27. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Está diciendo el Señor con su palabra que un día va a remover y va a desaparecer todas las cosas que son movibles y son físicas, pero quedarán las inconmovibles. Yo les explico después, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, escuchen, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿con qué dice? Con temor. Y otra vez aparece reverencia. Las dos palabras que en el griego les hablé, del temor, miedo y reverencia que se debe tener, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otra vez aquí aparece el 28, dice: así que, santo Dios, porque dice, después de explicar que Dios quitará todo lo que pueda ser sacudido para que permanezca únicamente que lo eterno. Es decir, Dios va a hacer desaparecer todo lo que quede de lo material. Juan nos habla en Apocalipsis. Dice: y a la tierra y el mar ya no hubo, ya no hay, el cielo ya no hay, desaparecieron. Ahora veo una nueva Jerusalén descender, dice, desde el cielo. Ahí nos muestra que todo lo que es material va a desaparecer. Todo lo que puede ser movido, Dios lo va a dar. ¿Para qué? Para que solo quede ¿qué? Lo inconmovible. La iglesia se va y va a ser transformada, glorificada, para poder ir a la eternidad. Pero los que se queden acá serán removidos. Todo.
cielo, tierra, hombre, todo lo que se quede en esta tierra, dice, será removido. Por eso aparece, así que, entendiendo esto, santo Dios. Es decir, como que saben que todo esto sucederá, vivan de esta manera. Así que si ustedes entienden, como entienden todo lo que va a pasar, vivan de esta manera. ¿Cómo? Teniendo gratitud. Eso es lo que dice esta expresión griega, es decir, seamos agradecidos. En el contexto, la idea es responder el regalo del reino con una actitud de gratitud que se expresa con una vida transformada. Que yo demuestre que yo amo realmente a Dios, que yo realmente entiendo quién es Dios. Yo sé a quién sirvo, yo sé a quién adoro, yo sé a quién pertenezco, yo sé a quién yo le pertenezco. Por eso dice, tengan gratitud, sirviendo a Dios. No significa simplemente, significa asistir a reuniones. Describe el servicio sacerdotal ofrecido a Dios. Porque en Pedro mismo dice que nosotros ahora somos ¿qué? Nación santa. Real sacerdocio. ¿Para qué? Justamente cumplir el papel sacerdotal, el oficio de sacerdote delante de Dios. No solo los que sirven, toda la iglesia tiene un propósito, y es de cumplir ese servicio sacerdotal. La verdadera adoración no termina cuando termina la reunión de los domingos, comienza cuando empezamos a vivir para Dios. Por eso dice agradándole en todo. El objetivo del creyente no es agradarse a sí mismo, no es agradar a la sociedad, no es agradar a los creyentes, sino agradar ¿a quién? A Dios. Toda la ética cristiana gira alrededor de una pregunta: ¿a quién agradar? A Dios. ¿Y cómo? Se dice con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Aquí encontramos uno de los conceptos también que nos habla la Biblia. ¿Habla de qué? Del miedo, espanto que denota terror. Interesante. Solo estoy diciendo lo que la Biblia nos está mostrando. Significa que entonces que cada cristiano debe haber ese temor y reverencia, el respeto a Dios, pero también, como dice aquí, terror y miedo y espanto. No a Él, no, sino lo que Él puede hacer, les decía, por mi desobediencia. Porque Él va a juzgar con justo juicio. Y cuando Él juzgue, santo Dios, lo va a hacer con toda la severidad, su justicia y su santidad. A mí me da temor, a mí me da reverencia. Santo Dios. ¿Por qué dice? Es interesante, porque dice con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque esta palabra, ¿por qué debemos servirle así? Dice, ¿por qué debemos reverencia? ¿Por qué debemos tener miedo? ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Esta es la misma palabra que se usa en Deuteronomio 4:28 cuando Moisés advierte a su pueblo cuando dice: Jehová es Dios fuego consumidor, Dios celoso. Hebreos aplica ese mismo contexto a los cristianos. Eso significa que es algo importante cuando Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No ha cambiado su carácter. Solo ha cambiado ¿qué? La paciencia con nosotros, porque la gracia es eso. En el Antiguo Testamento, antes alguien que pecaba, el juicio venía ahí sobre ellos. Pero ahora en la gracia es que Dios es paciente para que todos lleguen al arrepentimiento. Santo Dios. Por eso esto es un recordatorio de la santidad de Dios que permanece inalterable. El mismo Dios que ofrece un acceso libre por medio de Cristo es el Dios cuya pureza consume todo pecado y cuya justicia no puede ser ignorado.
porque todo lo que quede será destruido. Santo Dios. Aquí nos enseña entonces, si yo empiezo a tener ese temor reverencial, temor a Dios, de ahí nace que la integridad en el creyente. Si yo tengo temor, hay integridad. Si hay ese miedo, nace esa integridad. Miren lo que dice Salmo 39, 1 al 7. No podemos ignorar esta verdad. Porque aquí nos dice que todas las cosas que hagamos, digamos, pensamos, siempre lo sabe y lo sabrá Dios. Siempre. Entendiendo lo que habla estos pasajes del temor, ahora vamos, que ese temor trae integridad. ¿Cómo? Miren lo que dice en Salmo 139 del 1 al 7. Solo vamos a leer hasta el 7. Dice así, ¿lo tiene? Oh Jehová. No dice así, Salmo 139. Lo debemos tener ahí. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Esto mismo aquí nos está mostrando en estos versículos, primero, que Dios conoce todo, que Dios lo rodea todo. No hay dónde escapar de su presencia. Él lo conoce, lo sabe todo. Aquí el salmista dice, Jehová, tú me has examinado y conocido. Aquí tan solamente el salmista está diciendo, cuando dice examinar, es un estudio profundo que hizo Dios como juez e investigador. Como hace un juez y como hace un investigador para dar la sentencia. Así como Él investiga, así dice, así me has examinado. Es decir, que Dios no tiene un conocimiento superficial de nosotros. Dios observa al ser humano desde lejos y lo conoce como es Él. Porque Dios conoce completamente tus pensamientos, tus intenciones, tus motivaciones, tus acciones. El conocimiento de Dios no es algo progresivo ni limitado, es un total desde el principio. ¿Qué significa? Que nuestro conocimiento a Dios es sí gradual. Poco a poco vamos conociendo más a Dios. Cambia, el conocimiento que tiene Dios hacia nosotros no es gradual. Él te conoce. Él sabe cómo eres, porque Él mismo te formó. El salmista dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Aquí tan solamente está hablando de su descanso y de su vida privada. Tú sabes cuándo descanso, cuándo tengo mi vida privada y también cuándo conoces mis actividades y mi vida pública. La idea es de que Dios conoce toda la vida del humano, lo íntimo como lo visible. No hay diferencia para Dios entre lo público y lo privado. Él te conoce. Él sabe. Por eso aquí también dice el salmista, has entendido desde lejos mis pensamientos. Aquí nos habla que Dios no solo ve acciones, sino comprende los pensamientos antes de que expresemos. Anticipa o tiene una anticipación de nuestros pensamientos. Tiene un conocimiento previo a la palabra. Esto no implica que el ser humano no tenga libertad, sino que Dios no es sorprendido por las decisiones humanas. A Dios no le sorprendemos. Él sabe. Dios no es que un día despierte y dice, uy, no lo conocía a este José Luis. Él conoce. Él conoce perfectamente. Por eso aquí dice, aún no está ni la palabra en mi lengua, ya tú la sabes. Santo Dios. Dice aquí, Dios no necesita escuchar para saber. Él sabe incluso antes de cualquier expresión. Santo Dios. Y puedo estar dando y conociendo tal. Porque dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Este es el inicio de toda reflexión y sobriedad de un cristiano, de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lado y Dios conoce todo. La omnisciencia
y la omnipresencia de Dios. Por eso dice, ¿a dónde miré de tu presencia? ¿A dónde? Aquí nos está mostrando que no hay ninguna manera de escape ante Dios. No existe. Nadie puede escapar de la presencia. Bien y mal, bien como hijos de Dios, porque Dios está donde estemos, su gracia y su misericordia. Pero mal para los que no quieren obedecer, porque Dios también está ahí, mirando, observando y contemplando todo. Santo Dios. Por eso dice, ¿a dónde iré de tu presencia? No hay lugar donde Dios no está presente. No hay lugar donde Dios no esté ahí. Santo Dios. Eso nos demuestra entonces que nosotros somos un libro abierto para Dios. Nada podemos esconder, nada podemos hacer. Ahí nace ¿qué? El temor y la integridad. La integridad, que yo lo soy igual en público como en privado, porque sé que Dios me ve. No puedo esconder nada. Que yo puedo actuar y ocultar delante de ustedes muchas cosas, pero a solas puede ser otra persona. Pero Dios ve en lo público como en lo privado. Entonces, entendiendo eso, ¿cómo yo debo demostrar mi temor a Dios? ¿Cómo puedo demostrar entonces ese temor y reverencia a Dios? ¿Cómo puedo yo entonces hacer nacer esa integridad ante Dios? Uno, siendo cuidadoso con mis pensamientos. Mateo 5, 27 y 28. Santo Dios, mis pensamientos, sabiendo que Dios lo ve y lo conoce todo. En Mateo 5, 27, 28 dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí solamente Jesús no está regulando la conducta externa, sino está redefiniendo que el pecado nace desde el interior, la mente y el corazón. Por eso dice, yo os digo, Jesús habla con autoridad. Yo os digo ahora. No está diciendo, decía o está escrito, dice, yo lo digo ahora. Eso demuestra la autoridad. Y Él es el dueño y autor de todas las cosas. Y con toda autoridad dice, yo les digo, yo enseño. Está diciendo, no pongan este mandamiento, no lo limiten, no lo pongan de un ladito. Esto es así. Por eso dice, cualquiera que mire. Aquí el verbo mirar no se refiere a un vistazo involuntario. El versículo griego original habla de una mirada sostenida intencional. No solamente es una mirada ocasional, sino una mirada sostenida intencional. No es solamente una percepción accidental, es una atención e intención dirigida. Que yo miré con toda la intención, tanto a ese hombre o a esa mujer. Y uno cuando mira, uno no sabe cómo puede mirar, aunque muchos dicen que los ojos de la lujuria son visibles. Y algunas mujeres deben saber eso. Y algunos hombres también. Porque en este tiempo las mujeres no se libran de la mirada lujuriosa. Un cristiano tiene que cuidar eso. Porque dice cualquiera que mire para codiciarla. Aquí el significado codiciarla es deseo intensamente, anhelar con intención posesiva, orientar el corazón hacia algo prohibido. Interesante. Y adulteraron con ella en su corazón. Aquí cambia el concepto del pecado. Jesús dice que el adulterio puede ocurrir sin acción física. Porque en ese tiempo ellos creían, si no me acuesto con una mujer, no peco, estoy bien, tranquilo. Pero el Señor te dice, yo conozco tus pensamientos. Y aquí te demuestro que el pecado no solamente es cuando tienes acciones físicas. Y es pecado cuando empiezas a tramar aquí y aquí. Ahí empieza el temor y la integridad de yo cuidar mi vista. Y más adelante vamos a ver, santo Dios. Porque aquí nos muestra que Dios no juzga solamente los actos, sino la raíz.
Porque la justicia humana solo mira lo visible. La justicia de Dios mira las intenciones. Porque la omnisciencia de Dios significa: conoce mis pensamientos, conoce mis intenciones, conoce mis deseos, conoce mis motivaciones. Santo Dios. Por eso la diferencia entre ver y conocer plenamente. Aquí los seres humanos ven una mirada, pero no saben el deseo detrás de eso. En cambio, Dios, cuando mira, Él conoce exactamente las motivaciones, conoce bien las intenciones. Él conoce perfectamente bien. Nadie tiene que decirle: Señor, parece que Él está así o ella está así, mirando, observando o pensando. Él conoce muy bien. Como juez, Él mide las intenciones. Santo Dios. También cuidando ¿qué? Mis sentimientos y mis deseos. Por eso en Proverbios 4:23, vamos a Proverbios 4:23. Debo conservar limpio mis sentimientos y mis deseos. Debo mantener limpio mi corazón. En Proverbios 4:23, que muchos conocen, es un versículo muy conocido, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. Aquí la idea es de aquí, que por encima de todo, es decir, de encima de todo, protege y vigila tu corazón, que está por encima del dinero, de tu reputación, tu salud física, tu seguridad externa. Aquí dice: cuida, vigila tu corazón. Es decir, se guarda de tu corazón. Eso es lo que nos dice. Protege, vigila, cuida activamente tus sentimientos y tus emociones. Porque Jesús nos enseñaba que el deseo empieza desde el interior. No es solamente un acto, empieza desde aquí. Por eso en Proverbios nos da a conocer la omnisciencia de Dios. Dios ve el corazón, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce las intenciones. Por eso este versículo es tan serio, que no solo debemos cuidar lo que los otros ven, sino debemos cuidar lo que Dios ya vio. Porque a veces nos cuidamos lo que las personas pueden ver, mientras no me ven, pero no cuidamos lo que Dios ya vio, ya observó, ya sabe. Creo que una persona con temor y reverencia y sobriedad y conoce la santidad, santo Dios. Aquí la Biblia está hablando de los sentimientos y emociones, del odio, del rencor, la amargura, los celos, el enojo, la codicia. Que el Señor conoce lo que hay, por qué actitud, por qué haces. Él conoce. Por eso es que nosotros, el temor hace de que yo tenga y aprenda a limpiar, a corregir mi corazón. Porque aquí lo que el Señor no está diciendo que dejes de sentir, sino que aprendamos a que el corazón no ande desordenado. Yo tengo que ordenar si hay celos, si hay odio, si hay contienda. Yo tengo que ordenar. Porque yo puedo hablarle sonriendo y darle un beso, pero por detrás, y el hipócrita habla mal. Y el Señor quiere librarnos de todas esas actitudes. El cuidado con mi hablar, a veces descuidamos nuestro hablar. Proverbios 4:24, ahí mismo, el versículo 24. Aparta de ti la perversidad de boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aquí dice: aparta la perversidad de tu boca. La palabra perversidad en la Biblia no significa solamente groserías, sino la mentira, la manipulación, palabras torcidas, engaños, chisme, distorsión de la verdad. Santo Dios. Porque aquí en la palabra, en el contexto original, recuerden que la boca representa la expresión de lo que hay en nuestro interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí dice: cuídate de las palabras perversas, aléjate de la iniquidad de los labios. Aquí la iniquidad significa injusticia, maldad moral, daño intencional. Aquí enfatiza que yo debo ser sobrio en mi hablar.
A veces nosotros creemos que Dios ni siquiera solamente de las palabras, no creo que tome en cuenta las palabras. Sí, lo va a hacer. Dios es omnisciente, omnipresente. Entonces mi temor está en Él, porque Dios conoce mis pensamientos antes de que hable. Dios entiende la intención detrás de cada palabra. Dios no solo escucha lo que dices, sino por qué lo dices. Miren eso. Por eso les decía Salmo 139, el salmista David decía: Señor, esto no entiendo, dice, es incomprensible. Pero Dios dice: a mí todo es conocido y comprensible. Él conoce y sabe todas las cosas. Por eso el texto no es solo de moral, sino espiritual. Habla mal, es decir, hablar mal no es solo un problema social, sino una expresión del corazón delante de Dios. Si tengo temor de Dios, el versículo me recuerda que no solo nuestras palabras son escuchadas, sino también el origen de esas palabras, que son completamente conocidas por Dios. Versículo 25, 4:25. Examinar lo que veo. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Aquí cuando dice mira, tus ojos miren lo recto, dice tus ojos. Recuerden que los ojos en la Biblia habla de la atención, de la dirección de la mente, los deseos. Lo que uno considera importante siempre va a haber. Siempre va a haber. En la psicología muestran que cuando un chico o una chica te gusta, siempre tu mirada va a ir a voltear siempre a mirar a ese chico. Porque lo que te atrae, lo que ves importante, tus ojos van a ir hacia aquello. Por eso dice tus ojos, cuando habla en la Biblia, habla tu atención y dirección de la mente. Santo dice, mire que lo recto, que siempre que sea dirigido a lo que es correcto, a lo justo, a lo moralmente bueno, a lo que es alineado en la sabiduría de Dios. El Señor está diciendo, dirige tu atención a lo que es correcto, no a lo que es impuro. Aprende a observar. Por eso yo siempre digo, aquí siempre les enseño a muchos desde la escuela dominical a cantar esa canción que dice, ¿no? Cuidadito con tus ojos, cuidadito con tus oídos, cuidadito con tu boca, porque hay un Dios que todo, amén, hay un Dios de amor que mirando está. Desde pequeño muchos han crecido sabiendo eso, entendiendo y siendo sobrios de eso. Y nosotros también debemos andar con esa sobriedad. Cuando voy al cine, ¿qué es lo que veo? Cuando veo películas, ¿qué es lo que veo? Cuando veo novelas, las series, las redes sociales, ¿qué es lo que permito entrar a mi vida? Aquí nos está bien, también hablando de evitar distracciones que nos desvían del bien, mantenernos enfocados en lo que es correcto, no vivir guiado por impulsos visuales o curiosidad dañina. Recordemos que solo Dios conoce lo que hay en el corazón, sino también hacia dónde dirigimos nuestra atención y deseos. Alguien decía, y escuché esto, que decía: ahora las redes sociales es el balcón donde David vio a Betsabé. Santo Dios. Santo Dios. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Mi cuerpo. Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Aquí en la directa, en la verdad más directa nos muestra que nosotros ya no nos pertenecemos. Siempre han escuchado esa frase que viene para abortar: es mi cuerpo, es mi decisión. No. Hay un creador y un hacedor, y Él es dueño de todo lo que hay. Y el Señor, si nos hizo el cuerpo, es para hacer
templo de su presencia. Por eso dicen, ¿no sois templo de Dios? Aquí el contexto bíblico nos habla que era un lugar donde Dios habita de manera especial, que habita su santidad absoluta, que no se lo puede ¿qué? Profanar. Y si yo soy el templo de Dios, entonces es un lugar que especial donde Dios anhela y estar ahí. Es un lugar de santidad absoluta. Y es un lugar que no puedo ¿qué? Profanar. Porque es un lugar santo. Porque el templo de Dios dice es santo. Solo separado para Dios, que le pertenece a Dios y está bajo el cuidado de Dios. Por eso cuando hablamos el templo de Dios versus la inmoralidad, Pablo afirma al creyente que es el templo del Espíritu de Dios. Entonces la inmoralidad se vuelve algo serio, porque el templo no es un espacio común. Es santo, es puro. Y el Señor me está mostrando que yo voy a dar un día cuentas a Dios de lo que yo hago con mi cuerpo. Eso es temor y eso es reverencia. Yo no puedo hacer lo que yo pienso porque no me pertenece, es de Dios. No puedo hacer lo que yo quiero, yo pienso, porque es de Dios. Y mucho más si Dios habita en mí. Por eso aquí el cuerpo nos muestra como el templo de Dios, aún ante los tatuajes. No estoy hablando de los que ya se hicieron. Muchos saben que ya tienen, pero lamentablemente vienen doctrinas en iglesias que aún como cristianos podemos hacernos ¿qué? Tatuajes. Y no está mal. ¿Cómo no está mal? Aquí mismo nos habla en el contexto. Somos el templo de Dios. Esto introduce el principio clave. El cuerpo del creyente tiene valor espiritual y no es nuestro. Entonces deberíamos preguntarnos siempre, en vez de ¿puedo hacerlo? Si no, ¿esto honra mi cuerpo como lugar donde Dios habita? ¿Esto construye o debilita mi relación con Dios? ¿Esto refleja que mi vida es de Dios? ¿Esto que hago hace que refleje que pertenezco a un Dios santo? ¿Esto ordena o desordena mi corazón delante de Dios? ¿Esto lo que hago me acerca o me distrae de Dios con lo que hago con mi cuerpo? ¿Esto lo que estoy haciendo con mi cuerpo es coherente con ser el templo del Espíritu Santo? Hay preguntas que deberíamos hacerlo y decir, esto le pertenece a Él. Y les decía que este cuerpo, este templo no puede ser profanado, porque es santo. Desde las antigüedades culturas, según sus ritos se hacían tatuajes, porque Satanás sabe que una de las cosas más preciables que hizo Dios fue el cuerpo, el hombre. Todo lo hizo con su boca, hágase la luz, hágase animales, hágase las plantas. Pero cuando dijo hagamos al hombre, lo hizo con las manos. En Efesios dice que somos una creación especial de Dios. Una creación especial de Dios. Por eso el Señor siempre mantiene que el cristiano, el creyente, debe cuidar su cuerpo. Y como Dios quiere, digo, Satanás quiere destruir en otras culturas, por eso hace aberraciones a su cuerpo. Siempre va a ir en contra. Cualquier pecado, cualquier hombre, cuando un hombre se va de Dios, se aleja de Dios o quiere negar a Dios, siempre va a la inmoralidad. ¿Por qué? Quiere bajar, destruir este templo, el cuerpo de Dios. Por eso es que nosotros debemos ser sobrios. El enemigo va a querer que ha venido a robar, a matar y a destruir. Él quiere destruir tu cuerpo. Aún eso nos enseña también qué es lo que como. No estoy diciendo que no comamos chancho, no. O sea, la Biblia nos enseña que hay cosas que cuando oramos ya están santificadas. Pero si te hace mal, no lo hagas. Si sabes que si está dañando tu cuerpo, no lo hagas. Porque vas a dar cuenta ¿a quién? A Dios. Para terminar, Filipenses 2:12. Filipenses 2:12.
Tenemos que entender que cada decisión no se me mide solo por libertad, sino por reverencia, coherencia interior y conciencia de la presencia de Dios. Es decir, si sigo a un Dios santo, pues hay una coherencia, yo soy santo. Si yo sigo a un Dios santo y justo, pues mi interior como mi exterior debe ser santo. En Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí Pablo está haciendo una referencia importante. Les está escribiendo y dice: por tanto, amados míos, dice, como siempre he visto que son obedientes, siempre he visto cómo ustedes son cuando yo estoy, pues ahora sigan siendo más cuando yo no estoy. Porque eso es lo que quiere quitar Pablo a los creyentes: el temor a los hombres. Porque a veces tenemos temor más a los hombres que a Dios. Ay, es que el pastor nos está mirando. Uy, el pastor va a venir, no, el pastor no, el hermanito tal. No es temor al hombre, es temor a Dios. Por eso dice: yo he visto su obediencia cuando yo estaba. Ahora que no estoy, pues mantengan, y con más razón. Porque dice así. Porque dice, pues, si no mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Aquí Pablo nos muestra que la vida con Dios no es solo superficial, requiere seriedad, responsabilidad y dependencia de Él. Porque recuerden que Dios conoce todo lo que muchos no ven. Solamente aquí Pablo está diciendo: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. La pregunta es: ¿vivo consciente de que Dios ve mis pensamientos y mis intenciones cada día? La pregunta es: ¿sería igual mi vida si nadie más me viera? Pero Dios sí nos ve. No importa dónde puedes ir, no importa lo más oscuro y lo más escondido, Dios está ahí. Eso nos enseña entonces que vivir con un corazón temeroso, una mente enfocada, un cuerpo consciente de Dios, porque Él lo ve todo, Él conoce todo. Y no solo por lo que es omnisciente y omnipresente de Dios, sino porque Él habita en nosotros. Por lo tanto, tu vida entera debe reflejar su santidad con todo temor y temblor delante de su presencia. Familia, el Señor me indicó que hablara del temor y la reverencia hoy día. Porque el Señor viene. El Señor viene. Y solo los que han aprendido a vivir en temor y reverencia delante de Dios se van con Él. Porque Dios viene a buscar a personas íntegras. Íntegras. Que todos sus pensamientos y sentimientos han sido puros como Él. Que cada actitud han sido limpias y son limpias como Él. Eso nos lleva entonces ¿a qué? A cuestionar nuestro caminar con Dios. ¿Cómo está? Yo les decía, familia, nuestros hermanos de Venezuela no sabían lo que iba a venir. No sabemos. No sabemos. Lo único que sé es que la Biblia y las Escrituras se están cumpliendo. Y se cumplen. Dice que en los últimos tiempos habrá más guerras y rumores de guerras, terremotos, temblores, pestes. Habrá muchas señales que nos muestran que ya son tiempos últimos. Y eso en la iglesia es ¿para qué? Para prepararnos con temor y con reverencia, familia. Si algo caes, levántate valientemente y ponte a cuentas con Dios. Si algo estás haciendo, pide a Dios, clamando a Dios que te libre
de ese pecado que te asedia. Pide a Dios que seamos limpios, puros, porque el Señor viene, Jesús viene, y su iglesia le espera en santidad, sin mancha y sin arruga. Pongámonos en pie, familia. Una de las cosas que en este tiempo se ha perdido de la iglesia es el temor y la reverencia. Porque las iglesias lo han transformado como clubes sociales, nightclubs, discotecas. Lo han hecho de todo. Y de ende, nuestro cuerpo también lo están haciendo como quieren. Porque falta de integridad y de temor reverenciar delante de Dios. Qué lindo es que la iglesia una vez más cultive el temor y la reverencia y no normalicemos el pecado. No normalicemos justificando lo que Dios ya dijo que abomina o aborrece. Debemos andar con temor y reverencia todos los días de esta vida. Familia, el Señor es bien claro. Yo siempre digo, el Señor quiere derramar y tiene bendiciones para nosotros. Somos nosotros los que impedimos a esas bendiciones. Somos nosotros con nuestra desobediencia, ingratitud hacia Dios, para que su gracia esté sobre nosotros cada día. Levántate, familia, iglesia, levántate. Aprende a cultivar ese temor y reverencia delante de Dios. Y es entre tú y Él. Quiere que Dios aprendas a temer ese temor y reverencia a Él, no al hombre. Porque el cristiano, como les decía, empieza a tener más temor a lo que el hombre puede decir, a lo que el hombre puede mirar. Pero se olvidan que Dios es omnipresente y omnisciente. Que Dios todo lo mira y todo lo sabe, todo lo observa. Él conoce bien las intenciones. Él conoce claramente cada sentimiento y emoción. Él conoce cada actitud. Es más, Él conoce qué hay detrás de cada actitud. Porque es Dios. Es Dios. Quiero que cierres tus ojitos. Si el Señor ha hablado a tu vida, si el Señor está una vez más exhortando nuestras vidas, si el Señor una vez más está haciendo un grito de llamado y de exhortación a la iglesia, como dicen las Escrituras, el que tiene oídos, escuche lo que dice el Espíritu Santo. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu Santo. El Señor espera hombres y mujeres temerosos que aprendan a vivir en ese temor y en esa reverencia. Hasta el día de hoy podemos ser sobrios y meditar y decir cómo ha sido tu relación y tu comportamiento con un Dios santo y justo. Que puedas hoy decir: Señor, aquí estoy, aquí estamos, Dios. Aquí está tu pueblo, aquí está la iglesia. Señor, perdónanos, Dios, si no estábamos velando, si no estamos siendo sobrios en esta vida. Perdónanos, Dios, porque hoy aprendimos que el temor y la reverencia, Dios, nos hace vivir en integridad, con sobriedad, Señor, que tú eres un Dios que todo lo mira y todo lo ve. Tú lo conoces, tú sabes.
Tú sabes aún las intenciones más secretas de nosotros. Nada podemos ocultar, nada podemos esconder. Tú sabes si una actitud puede venir con celo, con enojo, o con misericordia, o con ira, o con orgullo. Tú sabes, Dios mío, cada intención de nuestro mirar, nuestros pensamientos. Tú lo sabes. Pues venimos delante de ti, Dios, a ponernos a cuentas y decirte: Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios, por favor. Hemos aprendido y entendido, Señor, horrenda cosa es caer en un Dios vivo. Que podemos nosotros gustar tu bondad o severidad. Señor, ayúdanos, por favor. Tu espíritu nos guíe y nos dirija. Tu espíritu nos lleve más y más a tu santidad. Pedimos sabiduría y sobriedad y entendimiento en nuestras vidas, para así andar y caminar sabiamente delante de ti y delante de los hombres. Bendito eres, Dios. Benditas son tus obras. Gracias, Dios, porque tú nos estás advirtiendo, Señor, en este tiempo. Tu advertencia, Dios mío, es clara para la iglesia. La advertencia, Dios, está gritando desde los 4 puntos cardinales que Jesús viene por una iglesia limpia, santa, íntegra. Ayúdanos, Dios. Somos tuyos, te pertenecemos. Ofreciste tu vida misma por mí. Que tu Espíritu Santo ponga, Señor Dios, actitudes correctas. Ayúdanos, Dios. Por favor, Dios, te lo pido. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Entra delante de Él. Pagaste una Sé sincero. Hoy es el día. Ponte cuentas. Él es Dios misericordioso que perdona todo pecado. Hazlo, porque mientras tanto contamos con un abogado. Es Jesucristo. Acércate y dile: Señor, aquí estamos. Bendito Dios.